El Ministerio Público tiene activas alrededor de una veintena de investigaciones seguidas a media docena de empresas brasileñas que contrataron con el Estado para la ejecución de grandes proyectos de obras públicas en Lima, Callao y provincias, y en las que se sospecha que existieron actos de corrupción, informaron fuentes de las fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios. Los funcionarios públicos que participaron en los procesos de adjudicación, concesión y ejecución de los proyectos, así como los directivos de las constructoras y supervisoras brasileñas y sus asociados peruanos que intervinieron, suman más de 120 personas, indicaron las fuentes. Las investigaciones involucran obras públicas por las que el Estado peruano abonó más de 41.000 millones de soles, por el momento aproximadamente 12.000 millones de dólares. La mayor parte de las pesquisas fiscales no se iniciaron necesariamente con la irrupción del denominado caso Lava Jato, sino que derivaron de auditorías de la Contraloría General de la República, pedidos de investigación de las Procuradurías Anticorrupción, por denuncias de ciudadanos o por iniciativa de las propias fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios a partir de publicaciones periodísticas. Los fiscales cifran sus esperanzas en que los presidentes de Andrade Gutiérrez, Otavio Márquez de Acevedo, y de Camargo Correa, Dalton dos Santos Avancini, ambos acogidos a la delación de cómplices a cambio de reducción de pena, ofrezcan datos relevantes sobre los presuntos sobornos que pagaron a funcionarios públicos en Perú para conseguir millonarias obras públicas. De casi 20 casos, no más de 4 se encuentran en proceso de judicialización, entre ellos el presunto pago de sobornos de Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo por la Interoceánica Sur. Odebrecht es un conglomerado brasileño de negocios en los campos de la ingeniería y la construcción, también participa en la manufactura de productos químicos y petroquímicos. Instituida como compañía en 1944, el grupo está presente en Suramérica, América Central y el Caribe, Norteamérica, África, Europa y el Medio Oriente. El 21 de diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado coimas de dinero y sobornos a funcionarios públicos del gobierno de 12 países para obtener beneficios en contrataciones públicas: Angola, Mozambique, Colombia, México, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador y Estados Unidos. Este es Marcelo Odebrecht. Era el presidente de la constructora brasileña que lleva su nombre. En 2016 fue condenado a más de 19 años de prisión por su participación en el escándalo de la petrolera estatal brasileña Petrobras. Su empresa estaba entre las beneficiadas por el esquema de corrupción masiva que la operación Lava Jato destapó en Petrobras y que incluía ejecutivos de la petrolera, intermediarios y políticos de diversos partidos. La mayor investigación sobre corrupción en la historia de Brasil mostró cómo se obtenían beneficios inflando los costos de los proyectos por los que Petrobras contrataba a Odebrecht, y esos fondos acababan luego en otras manos. Marcelo Valla Odebrecht nació el 18 de octubre de 1968 en Salvador, Bahía. Es hijo de una reconocida familia de empresarios brasileros. Fue CEO de la organización Odebrecht, un grupo brasilero con diversos negocios en los campos de la ingeniería y la construcción y una de las constructoras más grande de América Latina. El 19 de junio de 2015, fue imputado, junto con otros empresarios brasileros, en la investigación conocida como Operación Lava Jato en el marco de sospechas de corrupción de la petrolera estatal Petrobras. Se trata del exdirector ejecutivo de Odebrecht en el Perú, quien se acogió a la delación premiada. Con este mecanismo de la justicia de Brasil, Barata y otros 77 exdirectivos podrán intercambiar con la Fiscalía testimonios por beneficios o exenciones de pena. Ingeniero de profesión, Barata fue director ejecutivo de Odebrecht Latinvest con sede principal en Lima. Trabajó en la sucursal por más de 12 años, y lleva casi 20 años viviendo en el Perú. Jorge Barata declaró en el interrogatorio de la Comisión Lava Jato que sus ingresos mensuales ascendían a 85.000 soles. En Lima registra un departamento a su nombre, en el cuarto piso de un edificio en San Isidro. Según El Comercio, lo adquirió por 570.500. La partida de compraventa fue inscrita en mayo del 2011. Para septiembre del 2014, el empresario brasileño, cita el diario, canceló la hipoteca que tenía por 485.000.
Barata es el colaborador eficaz del Ministerio Público de Brasil, que a cambio de libertad prometió a la Fiscalía del Perú demostrar con pruebas quiénes son los peces gordos que le dieron el empujoncito a Odebrecht para ganar la licitación del tren eléctrico, incluso un año antes de la convocatoria. Mi pregunta es, ¿quién es ese alto funcionario público que en el año 2008 ya sabía lo que iba a pasar en el tren? Yo no era ministro de Transportes todavía, yo soy ministro de Transportes desde fines del 2008. Y ya alguien en el 2008 sabía, o por lo menos daba seguridades a esta empresa que hizo los sobornos, de que podían tener favorecimientos en una licitación que se hizo un año y medio después. Y es que los 29 millones de dólares revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos serían apenas una pequeña parte de la millonaria coima que habría llegado a altos funcionarios del Perú gracias a los nexos del hombre clave Jorge Barata. El dinero sirvió para el pago de funcionarios. Dilma Rousseff negó que haya autorizado pagos a proveedores de servicios en el extranjero, o por medio de la Caja 2 de Odebrecht durante las campañas presidenciales de 2010 y 2014. La expresidenta de Brasil Dilma Rousseff afirmó que es falsa la información de que haya pedido recursos a Marcelo Odebrecht y a cualquier empresario, informó en un comunicado de prensa. Odebrecht dijo que entregó para la campaña de 2014 la suma de 150 millones de reales, hoy 48,3 millones de dólares. Además, dijo que al menos una tercera parte del dinero fue negociada con Guido Mantega, exministro de Hacienda, a cambio de favores al grupo. Rousseff señaló que la insistencia de sospechar del presidente Michel Temer, quien fue su compañero de fórmula en las dos elecciones a las que se presentó Rousseff, daña a la democracia, pues no hay información oficial, al tratarse de un proceso judicial bajo estricto secreto procesal. ¿Quién paga por toda esa parafernalia de democracia electoral, y qué se podría obtener a cambio? Las revelaciones de donaciones políticas corruptas en varios países latinoamericanos por parte de Odebrecht y otras firmas de construcción brasileñas están generando pedidos para endurecer las reglas sobre financiamiento de campañas electorales. Nadine Heredia, esposa del expresidente del Perú, Ollanta Humala, niega haber recibido una donación de 3 millones de Odebrecht para la victoriosa campaña de su esposo en el 2011. Un ex senador colombiano que admitió haber recibido un soborno de Odebrecht, argumenta, sin prueba alguna, que 1 millón se destinó a la campaña del presidente Juan Manuel Santos en el 2014. La sabiduría popular sostiene que las elecciones latinoamericanas son cada vez más una costosa contienda general. A pesar del espacio gratuito en televisión, el costo de las campañas en Brasil puede ser similar al de los Estados Unidos, según algunas estimaciones. Cualesquiera que sean las reglas, la realidad es que un pequeño grupo de empresas privadas acumula la mayor parte del efectivo de las campañas en casi todas partes, excepto tal vez en Uruguay y Costa Rica. Uruguay fue el primer país en el mundo en dar un subsidio público a los partidos políticos, en 1928. Ahora la mayoría de las democracias latinoamericanas lo hacen, pero en su mayoría los subsidios son pequeños. En Venezuela, en teoría, no hay subsidios. En la práctica el partido gobernante despliega dinero y recursos estatales ilimitados en sus campañas. Toda América Latina excepto El Salvador prohíbe las donaciones políticas extranjeras. Eso no impidió que Hugo Chávez de Venezuela y el Partido de los Trabajadores de Brasil vía Odebrecht financiaran campañas en otros países, para contrarrestar el sesgo de centroderecha de donaciones privadas. Durante su presentación en la Comisión Lava-Jato del Congreso, José Graña Miró Quesada, expresidente del directorio del Grupo Graña y Montero, reiteró que este conglomerado empresarial no ha sido partícipe del pago de coimas con la transnacional Odebrecht en los proyectos donde son o fueron socios. Ni nuestra empresa, ni nuestros ejecutivos, conocieron, gestionaron o realizaron pago alguno, o realizado algún tipo de soborno o reembolso. Lo que ha manifestado el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata sobre el supuesto conocimiento de otras empresas, en el caso de Graña y Montero no es verdad, ellos actuaron solos, sostuvo. Asimismo, Graña refirió que el equipo de abogados de la compañía viene evaluando la posibilidad de interponer una demanda contra Odebrecht. Caterine Ampuero, procuradora del caso,
solicitó a la Fiscalía Anticorrupción comprender en las investigaciones sobre presuntos pago de sobornos en la línea 1 de Metro de Lima, al expresidente del directorio de Graña y Montero. La Procuraduría solicitó a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios comprender en las investigaciones por la licitación de la línea 1 de Metro de Lima, en calidad de cómplices, al expresidente del directorio de la constructora Graña y Montero, José Graña Miró Quesada, y al exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Simoes Barata. Por parte de la empresa Odebrecht. Ahí tenemos la imagen del primer detenido. Se trata del expresidente del Comité de Licitación del Metro de Lima, Edwin Luyo Barrientos. A él se le ha logrado detener en horas de la noche. Él es quien trabajaba en el gobierno del exmandatario Alan García. Esta detención ha sido dirigido por el fiscal Hamilton Castro. Se habla de que esta es la Procuradora Caterine Ampuero dijo que el 1 de marzo presentaron denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, en la que se incluye a Oswaldo Plascencia, ex jefe de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima. Con fecha de 1 de marzo, la Procuraduría ad hoc para el caso Odebrecht presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente de la República, Alan García Pérez, exministro de Transporte y Comunicaciones, Enrique Cornejo, y el exdirector ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima, Oswaldo Plascencia, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública por el caso de la línea 1, tramos 1 y 2 del Metro de Lima. Al respecto, la abogada del Estado explicó que la denuncia formulada ante el Ministerio Público debido a que se han recabado suficientes elementos de convicción que sustentan el inicio de una investigación judicial contra García, Cornejo y Plascencia. He aceptado todos los cargos. Estoy muy arrepentido y pido perdón al Estado peruano y a la sociedad. Lo siento mucho. El primer arrepentimiento peruano que confirma la ruta para llegar a los 29 millones de dólares que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht habría pagado en el Perú para lograr contratos por 400 millones de dólares. Más certezas. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, aseguró en una entrevista a la colombiana W Radio que el Ministerio Público cuenta con las pruebas que demostrarían que la ex primera dama Nadine Heredia recibió los 3 millones de dólares de parte de Odebrecht para financiar la campaña presidencial del expresidente Ollanta Humala en 2011. Como se recuerda, en febrero pasado, se conoció que el exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, admitió haber entregado el millonario monto a Heredia para financiar la campaña de Humala. Sobre esta revelación, el locutor colombiano consultó a Sánchez si la Fiscalía peruana cuenta con las pruebas que sustentan la afirmación de Barata, a lo que el funcionario contestó que sí existen. Sobre esas declaraciones, el abogado de Heredia, Wilfredo Pedraza, indicó que no le toca hablar al fiscal de la Nación de un caso que está en investigación. No nos preocupa este pronunciamiento, señaló en diálogo con este diario. Por su parte, el legislador de Fuerza Popular Héctor Becerril cuestionó a la Fiscalía por no pedir la prisión preventiva para Humala y su cónyuge si ya tiene los elementos para denunciarlos. En Perú, la constructora brasileña Odebrecht habría financiado con 3 millones de dólares en la campaña electoral de 2011 del expresidente Ollanta Humala. Así lo informó el exdirector de la empresa en ese país, Jorge Barata. Según el funcionario, las donaciones se ejecutaron a petición del Partido de los Trabajadores, liderado por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, y algunas habrían sido entregadas personalmente a la esposa de Humala, Nadine Heredia. La Fiscalía investiga a la expareja presidencial por presunto lavado de activos vinculado a sus actividades políticas para los comicios presidenciales de 2006 y 2011. En un comunicado, el Partido Nacionalista Peruano, liderado por Humala, reiteró que no existe delito en las presuntas donaciones de la constructora hacia su campaña, por lo que exigieron pruebas de su existencia. El gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que se halla en el centro del megaescándalo de corrupción en Petrobras, entregó dinero a las FARC durante 20 años para garantizar la seguridad de sus obras en Colombia, reveló el sábado el semanario Veja. Según la publicación brasileña, 2 ejecutivos de la empresa reconocieron al fiscal general de la República que esos pagos, de entre 50.000 y 100.000 dólares por mes, se realizaban a cambio de permisos para la realización de obras en las zonas controladas por la guerrilla. La medida fue tomada en los años 90,
después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, secuestraran a 2 ejecutivos de Odebrecht. La empresa apeló a un grupo estadounidense especializado en zonas de conflicto, que negoció la liberación de los rehenes y sugirió luego una solución definitiva para evitar nuevos problemas de ese tipo, explica Beja.